Vamos a realizar algunos ejercicios y las posibles preguntas que se puedan presentar en los diferentes ejercicios. Imagínense que estamos hablando ahora para un átomo de carbono. Buscamos en la tabla periódica su masa atómica relativa. Por lo tanto, vamos a observar que aparece el número correspondiente, que lo vamos a redondear porque dijimos masa atómica relativa, masa atómica relativa. Palabra clave, palabra clave. Un átomo de carbono tiene una masa atómica relativa de 12 U+. 12 U, que significa que es 12 veces más grande que una UMA. ¿Qué me pueden pedir? Bueno, ya acá estamos respondiendo a la pregunta de la masa atómica relativa. ¿Podemos calcular la masa? Vamos a cambiar de color. La masa atómica absoluta. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo 12 UMAs, pero sé que el valor de una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, como dice absoluta, hacemos el cálculo y el resultado va a ser en gramos. 1,99 por 10 a la menos 23. No sé, lo dije de memoria, no hice la cuenta. 1,66 ponente a la menos 24, menos profesora, menos 24. Sí, está bien, 1,992 por 10 a la menos 23. Y esta es la palabra clave, absoluta, entonces van gramos. ¿Qué más me pueden pedir? Me pueden pedir la masa de un mol de átomos de carbono. Es la masa molar. La unidad, ¿cuál va a ser? Mol o su plural, moles. Por lo tanto, la masa de un mol de este elemento va a ser igual, me están llegando mensajes por todos lados, es igual a 12 gramos, porque lo saco también de la tabla periódica al observar 12 UMAs. Si directamente lo transfiero, le cambio la unidad, tengo el mol. Pero también se puede hacer una analogía. Ustedes saben que la masa atómica absoluta, es decir, la masa de un átomo tiene una masa, que ya lo calcularon, igual a 1,99 por 10 a la menos 23. Como estoy hablando de un mol, estoy hablando exactamente de un paquete de átomos. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si yo multiplico por 6,022 exponente a la 23, me da 12,9958, es decir, casi redondeamos a 12 gramos. Entonces, fíjense cómo pasamos de algo que no es medible en una balanza a algo que sí se puede llevar a la balanza. Entonces, cada vez que yo tenga 12 gramos en un crisol, en un vidrio de reloj, lo llevo a lo que sería una balanza, todas estas partículas van a tener 12 gramos. Y cada vez que yo tenga en la balanza 12 gramos, en esa cantidad de gramos van a contener 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden pedir? Como para ayudarlos en el ejercicio 15, que les pide calcular masa, pero de moléculas. Bueno, recién vimos entonces acá los átomos. Vamos a hacer un ejemplo, por lo menos con moléculas. Una molécula de metano, CH4. Bueno, el AR de cada uno de los elementos que participan en esta molécula
tenemos el AR del carbono 12, el AR del hidrógeno 4. Pero ojo, de este tenemos, ay Jesús, el AR del hidrógeno es 1, pero del hidrógeno tenemos 4, por lo tanto acá lo vamos a multiplicar por 4. El AR del carbono, masa atómica relativa, son 12 UMAS. La masa atómica del hidrógeno es 1 UMA, pero tenemos 4 hidrógenos, por lo tanto 4 por 1, 4 UMAS en total. Si sumamos todo, son 16 UMAS. Bien, entonces, pregunta número 1. ¿Cuál es la masa atómica relativa? En este caso vamos a decir de una molécula 16 UMAS. Pero se dice así, acá hay un error. Ya no estoy hablando de átomo, estoy hablando de una molécula. Por lo tanto, lo que vamos a cambiar es esa palabrita específicamente y vamos a decir la masa molecular relativa, porque hablamos en UMAS, es la masa de una molécula y el símbolo es MR. La masa molecular relativa, es decir, la masa de una molécula expresada en UMAS, es 16. Dicho de otra manera, que lo habíamos planteado, el MR es igual a las sumatorias de todos los AR que aparecen en esto CH4, que se denomina fórmula molecular, fórmula de la molécula, ¿sí? Bien, ¿cuánto es la masa absoluta de una molécula? Porque te pueden preguntar dos cosas más. La masa absoluta, la masa molecular absoluta, que no es otra cosa que la masa de una molécula, y te pueden preguntar la masa de un mol de moléculas. Entonces, para calcular la masa molecular absoluta, tengo que pasar estas UMAS a gramos. Para calcular la masa de un mol de moléculas, también el resultado va a ser en gramos, pero no es lo mismo una molécula que tener 6,022 por 10 a la 23, es decir, el número de Avogadro de moléculas. Acá tengo trillones de moléculas y acá tengo una sola molécula. ¿De quién estamos hablando? De una molécula que contiene dos tipos de elementos distintos en relación 1,4, un átomo de carbono y 4 de hidrógenos. Para una molécula tengo esto nada más. ¿Cómo transfiero, cómo convierto de 16 unidades a gramos? Puedo multiplicarlo por el valor de una UMA. ¿Cuánto es el valor de una UMA? 1,66, ¿recuerdan? 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. O lo multiplico o hago la regla de 3. Esto sería 16 por 1,66 exponente a la menos 24 y me da un número muy pequeño, 2,656 por 10 a la menos 23. Esta es la masa de una sola molécula, una sola. Si yo tengo muchas,
Es decir, ¿cuántas muchas, profe? Bueno, exactamente un mol. Tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tendría que escribir CH4, CH4. Imagínense que tengo un recipiente, un globo, en donde tengo CH4, CH4. ¿Cuántas veces? El número de Avogadro de veces. ¿Sí? El número de Avogadro. No voy a escribir porque no me alcanzaría el resto del día. Pero bueno, ni la pantalla. Si yo tengo un mol de moléculas, tengo una cantidad muy grande, yo ya sé de antemano que el número me va a dar 16 gramos. Porque coincide este valor numérico, pero cambio la unidad. Porque es la masa de un mol. Masa de un mol. Si no recuerdan de cómo convertirlo esto, igual esta me parece que es la forma más fácil, pero si ustedes ya calcularon esta masa, lo puedo entonces, como dijimos antes, multiplicar por el número de Avogadro. Y voy a tener 2,656 por 10 a la menos 23 por 6,022 por 10 a la 24. Ese número que tenemos ahí lo multiplicamos por 6,022 exponente a la 23 y me da 15,99, es decir, 16 gramos. Se puede hacer por dos caminos distintos, se puede redondear a 16 y da lo mismo. Bien, algo más para agregarles por si lo necesitan, ¿sí? Hay una fórmula que se puede utilizar y se pueden ir amigando, que es relacionar esta fórmula. N es igual a M sobre M. Entonces, ¿a qué hace referencia? Porque la pueden ir despejando y utilizar según lo que necesiten. La N pequeña es la cantidad de moles o número de moles. M hace referencia generalmente a la cantidad de materia expresada en gramos, generalmente en el enunciado de un problema. Y la M grande es la masa de un mol, la masa de un mol, de la sustancia o del elemento de la sustancia que vos estés usando en cuestión, relacionada con el problema. A ver si podemos hacer algo con el anterior. Bueno, imagínense que tenemos un mol de agua. Podemos ya inferir que un mol de agua, al hacer la suma de los AR, convertir las U en gramos o directamente observamos el valor y lo convertimos en gramos, sabemos que un mol de agua son 18 gramos. Un mol, que equivalen al número de Avogadro de moléculas, ¿sí? Imagínense que en vez de tener 18 gramos, vos tenés 40 gramos. A vos te dan de dato la fórmula molecular, te dan de dato que tenés una muestra que contiene 40 gramos y la pregunta es número de moles. Lo que te están preguntando acá es la cantidad de moles, es decir, te están pidiendo que averigües N. Bueno, ¿qué es N? M sobre M. What's M minúscula sobre M mayúscula. M minúscula equivale a 40 gramos, porque es la muestra problema. M equivale a la masa de un mol, es decir, la masa que contiene el número de Avogadros de moléculas. Por lo tanto, ahora sí podés calcular N y simplemente vas a hacer 40 dividido 18. 2,22
2,22 mol o moles porque son varios. Se puede calcular de otra manera. O sea, muchos se amigan con esta fórmula que viene genial, ¿sí? Y puede pasar que te pongas nervioso en un parcial y te olvides la fórmula, pero es re sencilla. Bueno, pero te la podés olvidar o te puede generar en ese momento de tensión alguna duda. Nada te va a dejar ni abandonar nunca, y ¿saben quién es? La regla de 3. La regla de 3 posta, no te deja nunca, porque vos sabés que 18 gramos es un mol de agua. 18 gramos es un mol de agua. Si en el problema a vos te plantean que tenés 40, X. Multiplico, cruzado y divido, te va a quedar, fíjate, 40 dividido 18 y te va a dar lo mismo. Mol o moles. Son dos formas de resolverlo. De hecho, bueno, del análisis de la regla de 3 surge luego la fórmula. Pero bueno, esto es para ir adelantándoles y que puedan ir amasando todos estos conceptos. Porque, bueno, estaba observando que en la actividad 22 a ustedes les estoy pidiendo que calculen el número de moléculas, de moles de moléculas, que hay en distintas cantidades. Y fíjense que los datos que yo les doy es siempre la fórmula molecular para que ustedes sepan qué átomos intervienen en esa fórmula y les doy la cantidad. Y las cantidades se las mezclé un poquito, les puse gramos, kilogramos y miligramos. Estén atentos con ese detalle. Bueno, la verdad que creo que hasta acá vamos bastante bien, bastante acelerados. Después nos vemos en el Zoom a la noche. Gracias, chicos.